Molt bona tarda a tothom. Soc en Gerard de la Fundació Catalunya La Pedrera i bàsicament volem donar-vos la benvinguda a La Pedrera, seu de la nostra fundació. Avui gaudirem d'una xerrada de divulgació científica, de compartir la ciència amb la societat d'una manera molt atractiva. Ja és la segona temporada que col·laborem amb el Bio organitzant aquestes Biotalks i, per tant, esperem que gaudiu molt d'aquesta activitat que encaixa molt amb el que fa la nostra fundació, que, entre altres coses, és treballar per promoure la ciència, promoure la recerca, impulsar vocacions científiques entre joves. Veig alguns joves per aquí que són exparticipants dels nostres programes de ciència. I probablement coneixereu La Pedrera per altres coses. Haureu vingut a veure les exposicions, haureu vingut a visitar l'edifici o haureu sentit a parlar que fem també coses de gestió de boscos i d'entorns naturals o programes d'envelliment digne, treballant amb gent gran, acompanyant a processos de demència o d'Alzheimer, amb les persones grans i les seves famílies, o amb temes d'ocupació per persones amb risc d'exclusió social. Bé, senzillament per situar-vos una mica de la casa en la que esteu, que no només és l'edifici de Gaudí, sinó que és també això, la seu on es cuinen moltes coses, de temes molt diversos, però avui diguem que ens centrem en aquesta branca més de ciència, de recerca, de divulgació del coneixement cap a la societat, on, com tot el que fem a la Fundació Catalunya Pedrera, ens aliem amb la gent que està en primera línia. I el Bio és un centre de referència del nostre país que, a més, ha tingut aquesta brillant iniciativa d'organitzar unes converses que diem Biotalks, però les bioconverses, d'una manera molt interessant que des de l'inici que ens ho van explicar ens va semblar molt xulo, incorporant el coneixement de científics, investigadors, metges i metgesses que estan a primera línia, però també la veu i l'experiència dels pacients i les pacients en un format que l'any passat vam gaudir molt i que aquest any tornem a gaudir, a més, sumat a la celebració d'un aniversari important pel Bio que aprofitem per felicitar-vos i agrair-vos la confiança i aquest camí conjunt que anem construint. Per tant, benvinguts, benvingudes a tots, també molt benvinguts als ponents i presentador d'avui. I la Bianca ens dirà alguna cosa més. Gràcies, Gerard. Per nosaltres és un privilegi i vull agrair en primer lloc en nom del Bio, de qui estic avui aquí en representació, el que ens hagin obert les portes d'aquesta seu magnífica que és la Pedrera, la Casa Milà, per fer aquestes xerrades. No hi ha res més que dues institucions que s'ajuntin per fer una cosa tan bonica com és apropar la ciència a la ciutadania i fer-ho en un entorn tan magnífic com és aquest escenari. Per nosaltres és un luxe i el primer agraïment va per vosaltres, per Fundació Catalunya La Pedrera, amb qui treballem molt a gust i que realment sumem sinergies per fer arribar la ciència de les dues institucions a quantes més persones millor. Jo crec que això ho estem complint amb aquestes talks, que potser algun dia són Pedrera Talks o ja veurem, potser ja veurem. Ja en parlarem, però jo crec que això és el primer. Després agrair a totes les persones que heu vingut. Veig moltes cares conegudes d'altres anys que ens seguiu i això també és motiu de satisfacció. Molta gent que no es perd ni una Biotalk i això per nosaltres és molt important. Moltes gràcies al Lluís per acceptar un any més conduir aquestes xerrades i ja en van 2. 3 o no ho sé. Els ponents, evidentment. Volia fer un agraïment especial a la Laia Pallejà, la directora de Cerca, que avui ens acompanya també en aquesta primera sessió inaugural, i a Marta Gómez Quintanilla, que és representant de Salut del Ministeri de Ciència, que per casualitats del vent i coses avui també ha decidit acompanyar-nos i sumar-se a aquesta Biotalk. El Gerard ho deia, és un cicle una mica diferent. Els i les que ens seguiu sabeu que normalment en fèiem més, però aquest any, amb motiu del 20 aniversari del Bio,
bio, hem decidit fer 5 xerrades més estratègiques, més centrades en temes que afecten a diferents tipus de tumors, temes molt interessants on hem posat, com sempre, parlarem amb els nostres experts de recerca translacional, la recerca bàsica i la recerca clínica i com tot això es fa arribar als pacients, sobretot per millorar tant la supervivència com la qualitat de vida, que és l'objectiu principal de totes les persones que treballem al bio. I dit això, us convidem a seguir aquestes 5 xerrades que tindrem al llarg de l'any. Teniu informació, crec, aquí fora i us podeu apuntar i estarem encantades de rebre les vostres idees, que sapigueu que hem canviat una mica el format aquest any, se us ha repartit un flyer amb un codi QR on podreu accedir a una aplicació on podreu deixar les vostres preguntes que després li passarem al Lluís i així podrem fer un torn de preguntes una mica més gran per recollir també les vostres inquietuds. Així que moltíssimes gràcies, estem encantats d'estar aquí i espero que gaudiu molt d'aquesta primera xerrada. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Bianca i Gerard, al Bio y a la Fundación Cataluña La Pedrera. Cambio a castellano ahora habitualmente porque lo grabamos y luego lo publicamos tanto en YouTube como en formato podcast y así llegamos a todavía más personas. Bienvenidas y bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar aquí en un día por lo menos con mucho viento y parece que no ha empezado todavía. Vamos a ver si nos respetan las alertas esta tarde, pero en todo caso, bienvenidas sean. Entre las novedades que citaba Bianca, creo que aquí detrás, ¿verdad?, podemos poner un momentito ese QR que me gustaría que vieran todos ustedes. Aquí lo tienen, deberían tenerlo a mano también por si quieren ir enviando sus preguntas. También lo pueden hacer a mano y, por supuesto, vamos a tener micrófonos, así que podemos hacerlo desde lo más digital a lo más analógico o incluso a voz alzada cuando llegue el momento. Para quienes nos habéis acompañado en sesiones anteriores, hay un pequeño cambio de estructura. Normalmente teníamos una charla más dilatada con nuestras voces expertas, unos 40 minutos, y luego teníamos 20 de ruegos y preguntas, y luego el tercer tiempo que lo conservamos. Por supuesto, aquí fuera después nos servirán algo para tomar y seguir la conversación. Este año, como decía Bianca, cambiamos a temas más estratégicos y queremos darles más espacio y más peso a ustedes y sus preguntas. Y eso tanto será por estas que hagan ahora como las que han enviado algunas de las personas que asisten o no podían venir a través del formulario en el registro, con lo cual tenemos un reto todavía mayor, y esto os lo lanzo a vosotros, así que ir calentando, que vamos, y es que queremos hacer esa parte introductoria en 20 minutos. Vamos a ir un poquito más, no pun intended, a machete, van a ver por qué. Esto era un chiste de moderada calidad. Vamos a ir con ello y después, por favor, está bien, es a partir de esta medianoche. Yo no sé si ustedes tienen aviones mañana por la mañana, yo sí, creo que Elena también. Nos tomamos un café en el Prat si quieren. Bueno, arrancamos. ¿Qué quiere decir este? Podemos volver a la trasera, gracias. Vamos a hablar de oncología de precisión, que es un tema absolutamente estratégico en el mundo de la oncología y del cáncer, válgame la redundancia. Vamos a hablar de los análisis moleculares, de cómo es un mundo en el que existen versus cuando no existían y, sobre todo, cómo han cambiado y están todavía cambiando de una manera muy significativa. Y además lo vamos a hacer en lo macro y lo micro. Aunque todo sea muy pequeño, realmente no es lo mismo lo que estábamos acostumbrados, esas pequeños errores, mutaciones puntuales, o las grandes reorganizaciones de las que, aunque irónicamente sean más grandes, creo que luego nos dirá Pancho, conocemos relativamente menos, tal vez porque las técnicas han sido más difíciles o implementadas más lentamente. Vamos a hablar de todo ello. Para ello tengo aquí a mi izquierda a la doctora Elena Élez, ella es oncóloga médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y es jefa del grupo de tumores de tracto gastrointestinal en el Bio. Francisco Barriga, Pancho Barriga, jefe del Grupo de Ingeniería Genómica del Cáncer en el Vall d'Hebron Institute of Oncology. Y Miguel nos acompaña como voz de la experiencia en primera persona como paciente y además ha sido tan kamikaze que se ha prestado a la siguiente idea. Y es que vamos a usar su historia, su biografía, para articular este pequeño viaje científico. Así que, si les parece bien, vayan afilando sus preguntas, les recuerdo los QRs, todas esas cosas, y vamos para allá. Yo me pongo el timer para intentar ser respetuoso con los 20 minutos que he prometido a la organización. Vamos a ver si lo conseguimos. Miguel, dicho lo cual, primero, arranco por ti. Claro. Tú vas a ser protagonista. Muy bien. A ver si recuerdo esto bien. Agosto del 21. Sí. En agosto del 21 empiezas con problemas digestivos, acabas en urgencias, una perforación intestinal y ahí empiezan a suceder cosas. ¿Qué son? Sí. ¿Qué?
Sí, ahí me ingresaron en el Pilar, hice una perforación. Yo días antes ya había hecho una especie de gastroenteritis que había empezado a sangrar un poquito. Y me hicieron varios tags y ya se sospechaba que había, no sé si había un plastrón o si había una masa ya que parecía que podía ser un cáncer. Y entonces ya, pues bueno, me derivaron luego ya a Vallebrón y a partir de ahí, a través de una resonancia, justo el día de mi cumpleaños, el 1 de octubre del 21, me dio mi mujer la noticia, porque ella fue la que me lo dio, que tenía este tipo de cáncer, de muy mal pronóstico, porque al principio me daban solo 6 meses de vida. Okay. Pero bueno, aquí estamos y yo quería agradecer sobre todo a la doctora Eled y a todo su equipo, todas las enfermeras que me tratan y todos los médicos, el doctor Spin, que es el que me operó, y sobre todo el doctor Ross, que es el oncólogo que me lleva. Y estoy muy agradecido porque estoy vivo gracias a todos ellos. Y también al bioquímico, evidentemente, que es muy importante también. Hablas de un proceso que puede ser más o menos intuitivamente razonable, el hecho de tener el malestar, llegar a un diagnóstico que tradicionalmente, Elena, habría sido, igual lo digo de una manera muy burda, pero habría sido de un tumor o un cáncer en una zona geográfica del cuerpo. Y en este caso, hace un tiempo que hemos cruzado esa frontera y hablamos de un cáncer con nombre y apellido, ¿no? Justamente, si hay algo que ha cambiado en la oncología es, pues, o sea, si lo pensamos todos, hablar de un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmones, hablar de vísceras, es algo muy poco preciso y estamos hoy aquí, ¿no?, para hablar de medicina de precisión. Entonces, pues vimos con el tiempo que a igualdad del mismo diagnóstico en la misma persona, esta enfermedad se puede comportar diferente. Pues hay pacientes que, bueno, debutan con un tumor que está más localizado, luego se opera, va todo bien, y luego hay pacientes que igual con la misma situación esa enfermedad vuelve a aparecer, esa enfermedad da problemas, no responde al tratamiento, y de ahí que empezáramos, pues, a trabajar conjuntamente con otras especialidades, ¿no? Lo que llamamos la medicina multidisciplinar ya va más allá de especialidades médicas o quirúrgicas. Ya va a incluir a biólogos, a matemáticos, a físicos, para tratar de entender por qué está pasando eso. Y aquí todos también hemos hecho un ejercicio de humildad, ¿no? Es decir, todos tenemos que entender que hay cosas que no comprendemos, que llegamos hasta un punto y de ahí la importancia de trabajar juntos. Entonces ahora nosotros se lo explicamos así a los pacientes, ellos lo entienden muy bien. No has dicho que eres médico. Sí, sí, sí. Entonces, los pacientes entienden muy bien, ¿no?, lo de los nombres y apellidos. ¿Por qué? Pues porque es verdad que para entender todas estas características moleculares, ¿no?, pues ya no es que nos digan es un adenocarcinoma de colon, ¿no? Adeno quiere decir glándula, que es el tejido que está recubriendo el intestino grueso. Es que nos dicen que es un adenocarcinoma de colon, que además tiene una mutación en este gen o en este otro gen y además tiene esta alteración que hace que tenga más mutaciones de lo normal. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a prever el pronóstico que puede tener esa enfermedad y los distintos tratamientos que podemos ofrecer. También nos ayuda a planificar una cirugía, es decir, que luego seguro que hablaremos más de eso, pero a día de hoy es así como se trabaja. ¿Qué pasa? Que eso tarda un tiempo, ¿verdad, Pancho? Hasta que nos podéis dar ese resultado, tarda un tiempo. Entonces, por eso nosotros les explicamos que tenemos el nombre, pero para recibir los apellidos tardamos un poquito más. Antes esto era inimaginable, esto es algo que hacemos en la sanidad pública, esto es una realidad que hacemos medicina de precisión y ahora en una semana, incluso antes, yo hay veces que llamo a Ari, que la tengo ahí, que es nuestra enfermera, y le decimos, ¿no?, pues este paciente parece que puede tener, porque luego ya cuando has visto muchos pacientes, muchas pacientes, lo intuyes, puede ser un BRAF mutado, que seguro que luego hablaremos. Necesitamos esto ya, y en cuestión de 4 horas el patólogo nos lo ha dicho. Es decir, que vaya si hemos avanzado y qué lejos está el hablar solo de un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón. Pancho, esta realidad, es decir, Elena y su equipo pueden hacer esto porque hay, como diría Cindy Brenner, técnicas. Lo que antes era una tesis doctoral, ahora has dicho en unas horas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido a nivel técnico para que preguntas que seguro que todo el mundo deseaba hacer ahora se puedan responder? Yo diría la gran revolución ha sido lo que apuntaba Elena de esto requiere un conjunto de mentes. El pensar un científico
para empezar, no es un hombre. De hecho, hoy es el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, así que son parte fundamental de nuestra comunidad. Esto es un trabajo global. ¿Qué cambió? Mezclamos disciplinas. Trajimos gente que sabe de informática, gente que sabe de ácidos nucleicos, gente como yo, que somos genetistas, bioquímicos. Y entonces hablamos con Elena de los casos como el de Miguel, y nosotros tratamos de entender qué diferencia una célula normal de una tumoral, qué diferencia un tumor que responde o no responde. Todo esto ha sido gracias a tecnología y sobre todo esta conversación, esta comunidad. Y uno de los modelos de Vall d'Hebron que ha sido fantástico es esta conversación continua que tenemos. Como bien dices, lo que más ha cambiado, técnica, pero la técnica en sí sola no sirve de nada. Muchas de las tecnologías que usamos a día de hoy partieron en campos muy acotados que gracias a gente que es capaz de saltar entre disciplinas, sabemos, esto tiene una aplicación clínica. Gracias a eso es que ahora en 4 horas podemos decir si esta persona necesita tratamiento A o B. Yo creo que ese es un poco el mensaje. Podemos hablar de biología molecular todo lo que quieran, pero tenemos 20 minutos. Vale. Yo, una de mis anécdotas favoritas es, yo tenía una amiga que venía a hacer el doctorado en astrofísica que acabó trabajando en cáncer porque la tipa era tan buena con grandes volúmenes de datos de los telescopios que luego se transfirió deliciosamente, ¿no? O sea, que hay unos, en fin, unos pasillos tremendos. Por eso a veces no solo la mujer le daña la ciencia, sino la ciencia por la ciencia, porque no sabes por dónde va a salir algo útil, ¿no? Después. Bueno, antes Miguel hablaba de su diagnóstico y decía, así al pasar, Miguel, porque además tú lo cuentas súper relajado esto, me daban 6 meses. Y aquí estás. Y han pasado más de 6 meses. Sí. Háblame de tratamiento. ¿Qué pasa? Tú, además, te aproximas al tratamiento de una manera bastante osada en su momento. Sí. Yo voy haciendo quimio cada 14 días. Estoy en el tratamiento con el Breakwater, que es el 5-fluoracilo, cetuximax y el encorafenib, que a mí, la verdad, me ha salvado. Pero a ti, al principio, lo que se te propone es un tratamiento estándar. Exacto. Del 1 de octubre que me diagnostican el 21 hasta el 1 de diciembre que yo empiezo la quimio, pues con mi mujer, sobre todo, y mi hija, pues estuvimos ahí 2 meses dándole al cerebro, porque es cuando te preocupas, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo un cáncer, pero realmente no me están haciendo nada. Y ahora tengo que esperar 2 meses. Por eso el doctor Ross, que me convenció, y espérate porque parece ser que esto va a funcionar. Pero cuéntame, porque no todo el mundo conoce cómo fue. Cuéntame qué es lo que te proponen y cuál es la decisión que tomas. Sí, lo que me proponen es esto, esperar 2 meses sin ningún tratamiento. Ajá. O sea, nos vemos hasta dentro de 2 meses y a partir de ahí vas a entrar en este estudio, en este Breakwater. En un ensayo clínico que se llama Breakwater. Exacto. Y que, bueno, parece ser que está dando buenos resultados. Y bueno, la prueba salta a la vista, ¿no? Que de 6 meses, yo llevo 4 años ya y 3 meses casi. Y te puedo preguntar cómo solo me sale la expresión sangre fría, ¿Cómo se lleva todo esto? Sí. Pues mira, todo esto, yo mantengo un equilibrio entre mi estado físico y psíquico. Físico, pues bueno, voy caminando 12 kilómetros cada 2 días y con eso pues procuro estar en forma física. Hay días mejores, hay días peores. Y luego mentalmente, pues procuro nunca pensar en mi enfermedad. O sea, procuro estar pues, cuando no leo, cuando no escribo, cuando no estudio, y siempre hay que estar ocupado. No hay que pensar nunca en la enfermedad. Y hay que pensar que que todo esto pues, es una lucha del día a día, que tenemos muchas molestias, obviamente, pero lo importante es animar a la gente de que hay que perseverar, hay que ser constante y luego los resultados pues, están ahí, ¿no? Doctora Eles, pregunta. Ha mencionado a Miguel Breakwater. Cuéntame en qué consiste, pero sobre todo para que entendamos el contexto. ¿Por qué algo como Breakwater no es posible sin esta idea de la oncología de precisión? Claro. Bueno, Miguel lo ha explicado muy bien, ¿no? Que inicialmente le dieron un pronóstico de 6 meses. Esto es así. En cáncer colorectal, antes os he explicado, miramos el nombre y los apellidos, ¿no? Pues los apellidos en este caso es adenocarcinoma de colon. Miramos unos cuantos genes, que son 5, pero sabemos que hay uno, que es el BRAF,
que igual les resulta familiar de Pau Donés, era el tumor que él tenía y dio mucha visibilidad a esto, y gran parte de los avances que hemos hecho ha sido por proyectos que él nos ayudó a poner en marcha y que nos ayudó a entender cómo funciona esta enfermedad. Entonces, lo que se sabe de este tumor es que suelen ser pacientes que debutan con la enfermedad más avanzada, nos lo ha explicado muy bien Miguel, ya una perforación intestinal, ¿no? Es decir, que son tumores con una alta tasa de replicación, se reproducen rápido y tienen mucha facilidad para generar lesiones metastásicas, esto es a distancia fuera de la localización original del colon. Y sabemos además que son enfermedades que responden mucho peor a la terapia estándar. Entonces, lo que teníamos hasta ahora para estos pacientes era solamente quimio. Solo quimio, algún medicamento poco preciso, y de ahí que bueno, se empezara algo de lo que nos hemos beneficiado todos, es que cambió la manera de desarrollar medicamentos en medicina, ¿no? Gracias a la medicina de precisión. ¿Cómo llega un medicamento a que yo lo pueda prescribir en un hospital y que yo vea a Miguel y diga, vale, tiene pues un adenocarcinoma de colon, estadio 4, con mutación en el BRAF, le voy a prescribir Folfox, Encorafenib, Cetuximab? ¿Por qué? Porque duplica el tiempo de supervivencia, lo duplica. O sea, incluso llega hasta los 40 meses, incluso a curarse en algunos casos. ¿Cómo hemos llegado hasta eso? Eso han sido 10 años de viaje, que podéis pensar, eso es muchísimo. Los pacientes no tenemos ese tiempo, es verdad, pero es que antes de eso, Cetuximab, que es uno de los medicamentos que también está recibiendo Miguel, que se daba solo con quimioterapia, tardamos 20 años en entender cuál es la mejor manera de administrarlo. Entonces entenderán que 10 años no está mal. Y para algunos medicamentos nuevos, como los inhibidores de Carras, eso ya ha sido 5. Es decir, que cada vez vamos más rápido, pero sí que es verdad que primero lo tenemos que explorar en pacientes que ya han recibido los principales tipos de tratamiento, y en el caso de los medicamentos que van al BRAF, en el año 2012-2013 entraron como varios medicamentos que en el pasado se lo hubiéramos dado a varios pacientes a ver qué tal funcionaban. Ahora ya no. O sea, si hace... cuando acabé yo la residencia, muchos años, como 20, pues teníamos abiertos en Vall d'Hebron, para que se hagan a la idea, ensayos clínicos fases 1, que es el primer momento en el que un fármaco entra en la clínica, igual había 9 estudios. Ahora hay más de 200. ¿Por qué tenemos tantos estudios? ¿Hay más pacientes? No es que haya más pacientes, sí que hay más porque los diagnosticamos antes y demás, pero es que lo que hacemos es diseñar más estudios clínicos para que sean lo máximo preciso posible para ese paciente. Es lo que ha cambiado. Antes esos 9 fármacos los probábamos en muchos pacientes y uno respondía y decíamos, ¿qué tiene este paciente? Motivo por el cual ha respondido. Y ahora no. Ahora estudiamos muy bien el tumor del paciente y miro en toda la librería de medicamentos que yo tengo cuál es el que le puede venir mejor. Con estos medicamentos, los inhibidores de BRAF, era espectacular porque son pacientes que debutan, como digo, con mucho volumen de enfermedad, que casi no te da tiempo de cambiar un tratamiento y poner otro porque en cuestión de días hay un deterioro del paciente en el que el tiempo es crucial. De ahí que lo que hablábamos antes con Pancho, en que nosotros entendimos que había que ir muy rápido con estos pacientes, prepararlo todo muy rápido, si hace falta acondicionar, ingresar al paciente para poderles tratar porque respondían muy bien al tratamiento. Ese tratamiento demostró ser beneficioso en supervivencia, esto es el tiempo global de supervivencia, el tiempo que tarda en avanzar la enfermedad, y se aprobó en pacientes que lo reciben en segunda o tercera línea, es el segundo o tercer fármaco. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país este tratamiento está aprobado, no está reembolsado. Es el único país de Europa en que esto ocurre. Así que el siguiente paso fue ver, bueno, podemos encontrar más beneficio, y de ahí que decidiéramos combinarlo con quimioterapia, y cuanto antes mejor. Si vemos que esto responde tan bien, hagámoslo al principio, no esperemos hasta el final porque podemos no estar llegando a tiempo o que el beneficio sea menor. Y ahí se diseñó el ensayo clínico Breakwater, que es en el que participa Miguel. Toda la historia de este medicamento es como un poco marina. Teníamos el ensayo clínico Beacon, ¿no? Que es como Bahía. El Breakwater es rompeolas, ¿no? Es el primer momento en el que llega, ¿no? Y pues ha sido un estudio en el que nosotros hemos sido los principales investigadores a nivel mundial, que más pacientes hemos tratado en el mundo, y es espectacular. O sea, es que lo que vemos con Miguel es que pasa así en muchos pacientes. Nosotros conocíamos muy bien el medicamento y de ahí que le propusiéramos esperar. Y dijéramos, vamos a esperar porque la capacidad de beneficio es tal
Y pues bueno, en ese caso no nos equivocamos, ¿no? Pero yo espero que esto pueda ser una realidad en nuestro país en un breve espacio de tiempo. Ya se ha aprobado en Estados Unidos, la agencia europea está a punto de dar el dictamen, decir que esto es todo muy reciente, presentamos los resultados en junio del año pasado, pero vaya, o sea, la magnitud de beneficio es tal que esto no lo habíamos visto jamás, gracias a entender el tipo de tumor que es, a darlo antes, a combinarlo con quimio, ¿no? Todo esto, acumular toda esta información es la que nos ha permitido diseñar un ensayo clínico muy eficiente. Elena, hay una cosa que me gustaría entender bien. Cuando dices que cada vez son más rápidos los ensayos clínicos, esa velocidad es porque esa idea de que vas el targeting, o sea, vas a pacientes más concretos, antes sabes si funciona o no y cuánto funciona, Justo. por tanto, dejas de gastar recursos donde no toca. Y porque trabajamos con estos equipos. Okay. Claro, estos ensayos clínicos, o sea, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos dentro de estos estudios predecesores fue aquellos pacientes que tratábamos dentro del estudio era entenderlo todavía mejor. Vale. Aunque el estudio no necesitara que yo le hiciera una biopsia a un paciente o sea, nosotros lo hicimos, de manera que estamos en algunos pacientes, ya habíamos testado, ¿no?, con modelos funcionales, modelos de ratón, eso es una realidad en nuestro hospital, se hace una biopsia, eso se implanta en un ratón y se testan fármacos. Para nuestros pacientes, nosotros estamos preparados para dar esa respuesta y eso nos permitió ir por delante de la enfermedad y llegar a entender mucho de todo esto y eso ha hecho acelerar el tiempo, porque si no tenemos, sin saber el qué, esperamos mucho tiempo, luego nos damos cuenta que unos pacientes responden, otros no, volvemos para atrás, ¿qué pasaba aquí? Si eso lo hacemos en tiempo real, vamos corrigiendo y modificando los ensayos de manera que tenemos una mayor rentabilidad, mucho mayor beneficio para los pacientes y los pacientes entran sobre seguro. Y hasta ahora estamos hablando de lo más clásico, que son mutaciones puntuales o mutaciones en genes conocidos, pero, Pancho, hay una frontera más, que es la que decía antes, que son grandes reorganizaciones cromosómicas, cosas que todavía es algo más pionero, ¿no? Exacto, y en gran medida el campo es fantástico. O sea, yo cuando empecé a estudiar bioquímica en el 2003, nada de esto existía. Mi padre, que es oncólogo, me dijo, a lo que te vas a dedicar no existe todavía, y tenía toda la razón. Que esto haya ocurrido en mi vida me parece increíble, también con la inmunoterapia. Y la frontera a la que te refieres realmente es, sabemos que el genoma de todas nuestras células y de los tumores contiene cromosomas. Y nos hemos centrado en genes individuales, pero estos cromosomas contienen miles de genes. Y sabemos que en pacientes eso está absolutamente cambiado. No sabemos qué hacer con esta información clínicamente. Hay casos muy específicos. Entonces, lo que intentamos nosotros es, bueno, hay otra capa de información genética que tenemos, pero no estamos aprovechando, que en mi grupo es lo que intentamos de descifrar. Porque, digamos, si tú tienes una mutación en BRAF y puedes entrar al breakwater, maravilloso. Pero ¿qué pasa si no tienes esa mutación? Podemos desarrollar otra línea de tratamientos que ya no dependen de un gen, pero dependen de un cromosoma, y eso es un poco tratando de expandir el espacio posible de tratamientos para poder incluir a todos los pacientes que entren en el hospital. Voy a intentar una metáfora, a ver si no es horrible, tú si me sacas tarjeta amarilla. Para que entienda yo esto. Lo digo porque aquello de que el ADN es el código de la vida, ¿no? Maravilloso, es un texto hecho de palabras y ese libro tiene además párrafos y capítulos y... Hasta ahora estábamos hablando de que haya erratas, ¿no? Letras fuera de lugar, una palabra tachada, lo que fuere. Tú me hablas de que tal vez se ha encuadernado mal y tengo el capítulo 7 delante del 5 y esto ahora mismo somos ciegos funcionalmente desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? No lo evaluamos. Exacto, o sea, tú tienes un libro normal que va del 1 al 22 y en algunos libros pierdes un capítulo completo, en otro tienes 5 copias del capítulo 4 que están distribuidas en un orden distinto. Y cuando tú lees ese libro, sí que te cambia el orden, pero no entendemos bien lo que estamos leyendo. Entonces, lo que estamos tratando nosotros es modelar esto, tener nuestras células normales, que sería nuestro libro normal, y yo voy y, mediante ingeniería genética que desarrollamos en nuestro grupo, arrancamos un capítulo o tomamos un capítulo de un sitio y lo ponemos en otro lado. Y tratamos de recrear los patrones que vemos en pacientes para tratar de predecir. Cuando observemos un paciente que tenga estos cambios cromosomales, así se debería comportar el tumor y este es el tipo de fármaco que debería recibir. Okay. Es la misma idea que del gen, pero llevándolo en macro. ¿Te puedo preguntar por qué esto no se ha resuelto ya? Porque es difícil. No, pero quiero decir, lo sabemos para las puntuales, pero no para esto. ¿Por qué?
Bueno, la realidad es que los tumores tienen cambios cromosomales, lo sabemos de antes de que supiéramos que existen los genes. Cuando uno mira una célula tumoral en el microscopio, lo primero que se ve es que los cromosomas están hechos un lío. Lo que no hemos sido es cómo técnicamente arranco yo un capítulo de un libro, cómo modifico yo un cromosoma. Y ahí es donde, de nuevo, gracias a este trabajo comunitario, usando herramientas de edición génica que hemos adaptado nosotros a la investigación en cáncer, ahora podemos empezar, estamos todavía en fases muy iniciales, de literalmente poder reescribir el genoma de una célula para que haga lo que nosotros queremos. Y una de estas técnicas se llama... Machete. Gracias. Que ese era el chiste originalmente. Sí. No voy a entrar en detalles. El concepto de machete es, imagínense que reescribir este libro requiere que se haga muchas veces y la mayoría de esos libros no van a estar bien. Es como una aguja en un pajar. Lo que hace Machete es reducir el espacio de búsqueda. Es como, yo podría ir con un imán buscando la aguja, o lo que hacemos nosotros es le encendemos fuego a la paja, eliminamos todo y nos quedan las agujas ahí sueltas. Entonces, lo que nos permite Machete es que todo esto ocurra mucho más rápido y mucho más eficiente. Gracias. Miguel, de 6 meses a estar aquí contando esto, habiendo aguantado tus 2 meses de meditación y pensar en otras cosas, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Y qué esperas y deseas a futuro? Bueno, mi vida ahora, pues como he dicho antes, ¿no? Es seguir cuidándome físicamente para poder ir saltando estos obstáculos que se van presentando. El tratamiento, pues bueno, yo ahora me noto que cada vez me fastidia un poquito más, porque al principio los síntomas eran... Bueno, era muy duro al principio, ¿no? Pero ahora los síntomas, debido al tratamiento, sí que, por ejemplo, la piel, los picores, las llagas, en fin, el día a día es un poco molesto. Pero bueno, al final has de sobrellevarlo y has de tener ganas de vivir, que para eso estamos aquí, ¿no? Por tanto, lo importante es luchar, perseverar y seguir siempre los tratamientos que te van indicando todos los doctores, de todas las pruebas que te tienen que hacer, los análisis, etc. Pero bueno, no tenemos otra alternativa. Y mi día a día, pues eso, el deporte, mucha lectura, leo muchos libros, estudio, ahora estoy con el inglés, en fin, me entretengo y procuro tener la mente ocupada. Y yo la verdad no he pasado ni una sola mala noche pensando en la enfermedad, lo digo de verdad. La que mira las analíticas y los tags es mi mujer, y yo ni me preocupo de ello. Okay. Bueno, a lo mejor te puedo decir, bueno, este es un poco ignorante, pero bueno, yo creo que lo llevo bien, vaya, lo llevo bastante bien. De todo lo que cabe. Qué bueno. Gracias. Vamos a abrir a preguntas ya. Entonces, voy a pedir otra vez, porfa, el QR aquí detrás, por si quieren hacer preguntas a través del QR. Quienes hayan escrito preguntas pueden levantar la mano y las recogemos. Y tenemos también, creo que hasta 2 micrófonos que van a flanquear ahora mismo la sala, por si quieren levantar la mano y hacer ruegos y preguntas. Para vosotros dos, os quiero preguntar el hacia dónde vamos. Me habéis contado una transformación francamente de ciencia ficción. Tú lo decías antes, hace 20 años yo más o menos, yo egresé en 2005. Para el caso, parece de broma, porque esto era lo que se suponía que tenía que pasar, no lo que iba a pasar de verdad. ¿Hacia dónde caminamos, Elena? ¿Cuál es ahora el cuello de botella y qué te gustaría resolver? Sí, o sea, yo sin duda es ir por delante. Hay que ir por delante de la enfermedad. Y esto siempre lo he visto súper claro. La tecnología nos ayuda, pero también tengo que decir que es verdad que creo que la tecnología está avanzando, o es la sensación que yo tengo, más rápido que nosotros. O sea, porque hay tecnología como biopsia líquida, pero que nos cuesta entender. De ahí la relevancia de hablar con personas que sepan de esto, ¿no? Porque cuánta precisión yo necesito en una biopsia líquida en un determinado punto. O sea, al final, lo que creo que lo que he dicho al principio, hacer una cura de humildad es fundamental, porque es la única manera de avanzar. O sea, entender que hay cosas que no sabemos o aprender otras especialidades, por ejemplo, la hematología. La hematología nos lleva años luz comparado a la oncología. Hace años que ellos están tratando según alteraciones moleculares, traslocaciones y, de hecho,
un paciente con una leucemia, con determinados tipos de linfoma, no se ve una tumoración, ¿no? Lo que vemos es una analítica, un paciente que no se encuentra bien. Pues bueno, en el caso del cáncer, el principal problema, que parece perogrullo, pero es así, viene derivado de la ocupación que genera esa lesión, esa masa, ¿no? Pues en el caso de Miguel hubo una perforación, cuando hay enfermedad en el hígado pues puede haber una insuficiencia hepática, es decir que al final lo que tenemos que lograr, o sea, llegar a la prevención seguro, pero en el momento en el que la enfermedad ha aparecido, pues tratar de que esa situación no progrese, de que lo reduzca lo máximo posible, o de que yo ya trate una analítica, trate una biopsia líquida, que no llegue a haber ese efecto, no, que no llegue a haber enfermedad en el paciente, y que yo vaya por delante, por delante, por delante. Y cuando vea que hay determinada alteración, ADN que estoy viendo en la sangre, pues que otra vez vuelve a tener actividad la enfermedad, tratarlo ya y no esperarme a que yo lo vea por un TAC. Cuando lo veo por un TAC ya estoy llegando tarde, ¿no? Pues en un paciente que está haciendo tratamiento y nosotros les vamos evaluando por TAC, si nos podemos adelantar a que la enfermedad crezca, seguro que voy a ir por delante. Entonces, todo lo que sea ir por delante va a ser bueno. Y sigo con el breakwater, ¿no? Vimos que cuanto antes mejor. Pues eso quiere, si cuanto antes mejor, cuanto antes quiere decir ya antes de la cirugía, cuando tenemos el tumor primario que no vemos nada en ningún otro sitio, vayamos antes todavía, y el ir antes siempre implica la prevención. El diagnóstico precoz, desde luego, pero la prevención. Vemos mucho paciente ahora joven, menor de 50 años, con cáncer colorectal. Pues ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Qué factores de exposición hay que ha hecho que haya aumentado un 200%? Es una barbaridad, ¿no? Entonces, cuanto antes mejor. Es tecnología en algunos casos, es tener preparados medicamentos, saber indicarlo en el mejor momento. La medicina de precisión incluye en su definición el momento más preciso para cada fármaco, y prevenir. O sea, yo creo que la educación debería empezar desde los colegios, que entendamos que es una dieta saludable, el concepto de ejercicio saludable, ¿no? Eso tiene que empezar desde el inicio. Ok, son unas cuantas cosas, ¿eh? Total, ir por delante es el resumen. ¿Y para ti, Pancho? Yo, primero estoy absolutamente de acuerdo de lo que dice Elena, así que voy a irme por otro lado, tratar de complementarlo. Y yo creo que el futuro, al nivel genético al menos, es realmente tratar de entender tres cosas. Uno, cáncer lo llamamos a una colección de 200 enfermedades. Es como que enfermedades infecciosas fueran una cosa. Sabemos que los virus son distintos, las bacterias son distintas. Para ciertos tumores hemos aprendido, ciertas alteraciones hemos aprendido, es seguir refinando. Ese es un trabajo de picar piedra, no es un cambio de pensamiento fundamental, es de arremangarnos y trabajar y tratar de entender esa complejidad. Lo otro es también de la mano, ¿por qué funciona una terapia cuando la empezamos antes? Y esto es porque los tumores evolucionan. Y entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a tratar de incorporar en nuestro entendimiento es, esto es básicamente un sistema que va evolucionando a cambio genético y microambiente, y el tratar de entender que si intervenimos antes le damos menos ramas de resistencia, bueno, tratar de incorporar esos conceptos de evolución. Y lo último que tengo que decir, el sistema inmune. Esto ha sido la mayor revolución desde que yo sé que existe el cáncer, y es cómo logramos que ese 25% de pacientes que responden en algunos tipos de tumores, ¿cómo hacemos que eso ocurra con la mayoría? De nuevo, estos son sistemas complejos evolutivos. Una sola droga no funciona. El mismo caso de Miguel necesita 3 drogas, o sea, encorafenib, cetuximab y 5FU. Esto funciona porque estamos golpeando el tumor desde varios ángulos. Yo creo que en la medida que sigamos entendiendo la complejidad del cáncer y estudiándola, vamos a poder mejorar. No me he querido meter en inteligencia artificial porque yo estoy de acuerdo que a veces esto va demasiado rápido y el tiempo dirá cuánto beneficio vamos a tener. ¿De que es muy listo ChatGPT en escribir? Absolutamente. Cómo esto se traducirá en avances en la oncología, estamos todavía esperando. Ok, me encanta, como aquello de me encanta que me hagas esa pregunta, porque yo tengo preguntas que han enviado la gente que se ha suscrito, que se ha inscrito, perdonadme, en el formulario, y tengo hasta 3 personas que piden por inteligencia artificial. Así que si te puedo poner en el brete, sí me gustaría que hicieras algún comentario sobre inteligencia artificial como herramienta bien de análisis genómico, bien de grandes alteraciones. Vale, el primer disclaimer, yo soy bioquímico, de bioinformática tengo conocimientos limitados.
La inteligencia artificial a día de hoy es reconocimiento de patrones. Yo creo que puede haber mucho progreso en automatizar y crear un acompañamiento a la labor fundamental de los médicos. Podemos, la patología, que básicamente es análisis de imágenes por una persona experta, ahora va a tener un apoyo porque a la inteligencia artificial que reconoce patrones le da igual un poco las características. Todavía no sabemos qué es lo que reconoce, pero ayuda en el diagnóstico. Eso es un área que yo creo que sí va a ayudar. Si puedo hacer un inciso, saben que hace unos días habrán visto en medios de comunicación una cosa sobre cáncer de mama en cánceres de intervalo, que son estos que aparecen entre 2 mamografías. Pues inteligencia artificial estaba mejorando una barbaridad, para no ir a la cifra, lo rápido que radiólogos humanos detectaban esa patología. No lo hace la máquina, Exacto. lo hace la persona con el ES Alert que les ha dado la tarde. Mírate esto mejor. Y sigo, perdóname. No, pero es absolutamente cierto. Yo no creo en un escenario que la inteligencia artificial va a quitar trabajo, al menos en lo que es el área de la biomedicina o la oncología. Esto es una herramienta. Lo mismo, ahora tenemos internet, tenemos móviles, ahora inteligencia artificial. Hace cosas, no es inteligente la inteligencia artificial, es muy buena en ciertas tareas. Análisis genómico es muy bueno en detectar ciertas cosas, fatal en interpretarlo. Entonces, de nuevo, yo utilizo la inteligencia artificial para que me ayude, lo mismo, alert, mira esto. Y yo luego voy y lo miro y digo, mira, a lo mejor esto tiene sentido de explorar. No voy a ser suficientemente arrogante para saber dónde va a acabar todo esto, de que está cambiando la manera en que todos trabajamos, esto es real, pero no sé si, o sea, lo que sí creo yo personalmente es que no va a hacer que nadie pierda su trabajo, sino que nos va a dar una herramienta más en nuestro arsenal contra el cáncer. Elena, ¿tú tienes algo que aportar sobre inteligencia artificial? No, o sea, yo creo que seguro va a ser una realidad que lo utilicemos en el día a día en la consulta. O sea, un médico, ¿no? O sea, yo misma, es imposible que yo retenga en mi cabeza, ¿no?, todas las analíticas del paciente desde que se diagnosticó, que yo vea patrones, ¿no?, patrones de parámetros de nutrición, de función hepática. Seguro que si analizamos todo eso a lo largo del tiempo y encontramos un patrón, te puede decir, este paciente, antes de que le hagas el siguiente TAC, posiblemente, etcétera, etcétera. O sea, eso solo puede hacer un programa informático de estas características. ¿Qué ocurre? Lo que ha dicho Pancho, que hay que entrenarles. Entonces, cuando yo decía antes también que la tecnología más rápido son datos de pacientes, luego hay toda una parte legislativa que tiene que ver con análisis de datos de pacientes, entrenar a la máquina, ¿no? Los médicos... bueno, ahora todo es informático, pero escribimos mal de todas las maneras, a mano, y, o sea, es que aporreamos el teclado prácticamente. O sea, Ari, hay veces que nos envía alguna foto que nos pone, ¿qué queréis decir con esto? O sea, mis dotes de interpretación llegan hasta un cierto punto, porque tenemos que escribir mucho, escribimos muchas abreviaturas, y eso ha hecho que en medicina esté costando mucho este concepto de machine learning, ¿no?, que es entrenar a la tecnología para que entienda patrones. Porque nosotros hay veces que una visita, pues, de Miguel puede poner C15D1 igual ECOG 0, lab OC P, C15D1, pido lab para C16 día 1. ¿Jugáis al ajedrez? ¿Ya has visto? Me perdiste. Ya está. Entonces, claro, que nosotros, los oncólogos, porque cuando salían los inhibidores de BRAF, se combinaban con otro medicamento que se llamaban inhibidores de MEK, que eso bloquea la vía un poquito más abajo. ¿Qué efecto secundario daban? Desprendimiento de retina. Entonces, por eso a estos pacientes les tenían que ver los oftalmólogos. Bueno, los oncólogos. Esto es insultante, que nos pongan aquí ACV 2,5 tal, porque no entendíamos los cursos clínicos de los oftalmólogos. Bueno, ni ellos entienden los nuestros, ¿no? Entonces, esto en oncología y en la medicina pasa y es lo que hace que cueste mucho el implementar esto. Hay casos de grandes éxitos, por ejemplo, en diagnósticos de síndromes en pediatría. Esto, o sea, ¿no?, con la morfología, ¿no?, con muchas cosas que ha permitido llegar a diagnosticar síndromes que hubiera sido imposible sin inteligencia artificial o machine learning. Pero bueno, pues estamos en ello. Sí que creo que hay que ser responsable con esto, pero que sí que va a llegar y que creo que nos va a ayudar. Vamos a tener que aprender a gestionarlo. Y
Te pincho una cosa más y pasamos a esa pregunta. Dame un segundo. Hola, dame un segundo. Te quería preguntar, una de las cosas que me llama mucho la atención sobre inteligencia artificial en ensayos clínicos es la idea de, a ver si logro explicar esto bien, la idea de tener pacientes o grupos de pacientes virtuales. La idea de que cuando Miguel entra en un ensayo clínico yo lo puedo clonar y entonces puedo tener a Miguel sin la intervención, según lo que yo sé de los pacientes. Entonces, esta idea de tener, sabéis que están lo de los gemelos virtuales de ciudades, sistemas de transporte, etcétera, y en oncología, ¿eso es interesante, no interesante? ¿Me lo han querido vender los de informática? Yo tengo que decir que a mí... Pancho cree que he sido víctima. A mí se me escapa mi expertise, si te digo la verdad. O sea, en diseño de ensayo clínico, todo lo que implique ir más rápido va a ser más bueno, ¿no? Para que se hagan una idea. El estudio Breakwater tiene un total de 500 pacientes incluidos. La mutación de BRAF está en torno al 8% de todo el cáncer colorectal. Por tanto, haber llegado a estos 500 pacientes ha costado años. Claro, ¿qué ocurre? Que podríamos, ¿no? O sea, que tú pudieras preplanificar, ¿no? O proyectar, pues y te ahorraras tener que tratar a 500 pacientes, porque oye, si ya lo veíamos, o sea, ya lo veíamos que iba bien, lo veíamos desde el principio, pero bueno, hay que acatarse pues a unos controles de seguridad, de eficacia, etcétera. Entonces, en ese sentido sí que creo que puede ayudar al diseño, a que seamos más eficientes diseñando ensayos clínicos. Gracias. Pancho, ¿querías decir algo? Perdón, ahora sí, perdón. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante, la verdad. Yo tenía una pregunta referente al tiempo de diagnóstico molecular, es decir, ¿cuánto tiempo es necesario para diagnosticar molecularmente qué es lo que tiene el paciente? Y después, a nivel de actualidad, ¿qué debería cambiar para facilitar el diagnóstico o cuáles son las necesidades que hay actualmente en oncología para poder reducir este tiempo? Nosotros somos estudiantes y pensando en posibles sensores o posibles métodos de diagnóstico, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿O cuál es el siguiente paso por vosotros? Pues si queréis, bueno, empiezo yo. Muchas gracias por la pregunta. Es súper pertinente porque en realidad el diagnóstico molecular puede ser un cuello de botella, ¿no? Porque para que yo decida la mejor medicación en el momento más idóneo necesito tener esa respuesta rápido, sobre todo en la primera línea. O pacientes que están en segunda o tercera línea pero que veo que empieza a dar problemas de una manera más rápida. Entonces, aquí hay varias cosas. Uno, que la tecnología sea rápida, que esto hay veces, ¿no? Como decía, que la técnica puede tardar horas, puede tardar media hora en algún caso, que sea un test de positivo o negativo, o si es una secuenciación que cubra más genes, pues que eso pueda tardar más tiempo, igual 2 semanas. ¿Tarda la técnica 2 semanas? Tal vez no, pero hay un tiempo que llamamos no analítico, que es desde que, ¿no? Pues nos ha explicado Miguel que él se operó en un centro que no es Vallebrón. Pues esa muestra tiene que viajar. Entonces nosotros vemos a Miguel, decimos, mire, necesitaríamos ver la muestra de parafina, le vamos a dar este papelico, porque es así, ¿eh? Esto es así. O sea, no es más rápido. Los sistemas de los centros, de los laboratorios, no se comunican entre sí. Nosotros enviamos al paciente, que es lo más rápido, porque nadie más que el paciente se va a preocupar de eso. Entonces decimos, mire, Miguel, tiene que ir usted allí, no se preocupe, que seguro que se lo van a dar. Claro, los pacientes a veces que dicen, pero ¿cómo me van a dar a mí el tumor? Que ya piensan en algo... ¿No? No, es un bloque de parafina chiquitito, ¿no? Y él porque es médico lo sabía, pero ¿no? Entonces tienen que ir ahí, hay que les den cita y veces que eso lo identifican para el día siguiente, volver a recogerlo, me lo traen, que me encuentren, ¿no? Que nos encuentren a mí o a Ari en la consulta. Luego esa muestra tiene que llegar hasta el laboratorio, que la procesen y que la analicen. Es decir, que hay veces que esa parte preanalítica puede ser 1 semana tranquilamente. Entonces, ¿en qué podríamos ahorrar tiempo? Pues en cosas como esta, que por ejemplo, que los centros, que los sistemas se hablasen entre sí, o por ejemplo, en el momento en el que diagnosticamos un cáncer colorectal, que no esperemos a pedir la biología molecular cuando llega al oncólogo. Entonces, nosotros en el hospital hemos hecho todo, ¿no? Un esfuerzo muy importante en entrenar a todos los especialistas y el primer especialista que identifica que ese paciente puede necesitar un tratamiento, pues, con terapia dirigida, ya es el que hace la petición.
Y eso quiere decir hablar de biología molecular con los cirujanos, con los patólogos, que bueno, los patólogos sí que están puestos con el tema, pero o sea que hay veces que no es tanto la tecnología como que mejoren los circuitos, ¿no? Que se haga un proceso eficiente. Esto nosotros lo trabajamos en el hospital con pacientes. La de viajes que tiene que hacer un paciente por el hospital, la de tiempo que se pierde. Entonces, que los sistemas se hablen entre sí, que seamos más eficientes en la comunicación es importante. Que la tecnología sea rápida también. Y luego hay una cosa que sucede, que es que hay veces, nosotros porque estamos muy acostumbrados a ser un centro de referencia, que trabajamos directamente con biólogos, pero en otros casos el oncólogo que está en un hospital más pequeño no está entendiendo ese resultado, ¿no? Entonces, pues que haya comités moleculares y que el paciente pueda ir a cualquier sitio también son cosas que ayudan, ¿no? O sea, yo creo que Miguel lo ha explicado muy bien. Estamos en una sanidad, al menos la catalana, que cada paciente se puede visitar donde desee. Eso es una cosa y que nos hablamos entre nosotros, pero esa comunicación sigue siendo muy, muy arcaica. Entonces, o ya yendo más allá, tecnología de inteligencia artificial en diagnósticos anatomopatológicos, esto ya hay mucha publicación, que es una cosa súper rápida, ¿no? Gracias, Elena. Hola? Sí. Hola, bona tarda. Volia fer una pregunta. ¿En qué consiste la mutación del gen BRAF? ¿Qué es lo que provoca principalmente? Sí. Muchas cosas, pero ¿qué es lo principal, más característico? Y el ensayo, el medicamento, un poquito el medicamento principal de este ensayo, el más importante, cómo trabaja en el organismo del señor Miguel, cómo ha trabajado, ¿no? El que ha tenido, el medicamento que ha tenido de este ensayo, el papel más importante, cómo ha trabajado pues, para curarle. Pues muchas gracias por la pregunta. No sé si quieres explicar tú lo que es el CARRAS, porque lo explico yo. Échale. Venga, pues o sea, tenemos que imaginar una célula, ¿no? Una célula que un tumor está formado por múltiples células. Entonces, si una célula por la parte de fuera está cubierta por lo que nosotros llamamos membrana. Son muchas proteínas, sencillamente. Y ahí encima se anclan otras múltiples proteínas, algunas de las cuales ya se llaman receptor. Que eso es como unas antenas que tiene la célula y tiene la capacidad de unirse a proteínas que están libres en la sangre. Cuando eso ocurre, se unen dos proteínas contiguas, eso entra dentro de la célula y se activa una cascada de señales de manera que una proteína activa la otra, otra activa la otra, otra activa la otra. Una de estas proteínas que está aquí dentro se llama CARRAS y hay otra debajo que se llama BRAF. Entonces, esto en condiciones normales, en una situación no oncológica, la activación de la célula depende de que efectivamente se dé esa unión entre una proteína que está libre por la sangre y esa antenilla que tiene la superficie de la célula. En algunos casos lo que se ve es que esas células, independientemente de lo que pase por aquí arriba, todo el tiempo están funcionando, todo el tiempo funcionan. Y ahí lo que se vio es que cuando eso ocurre puede tener relación con que una de estas proteínas que están aquí dentro estén siempre activas. Y la razón por la cual siempre están activas y por la que la proteína no funciona bien es porque hay mutaciones en los genes de esta célula tumoral. Y esa mutación genera una proteína que funciona sola. Entonces, lo que hacemos con estos medicamentos, ¿no? Los inhibidores y además la mutación de CARRAS y la de BRAF nunca van juntas. Siempre es una o la otra, son excluyentes, pero al final generan el mismo problema, que la célula se multiplica. Lo que hacemos con estos medicamentos, como el que le administramos a Miguel, es que el inhibidor de BRAF, que es encorafenib, va a ese BRAF que está dentro de la célula funcionando todo el tiempo. El cetuximab, que es otro medicamento que recibe Miguel, va a esa antena que está arriba, porque así yo tengo un doble bloqueo por arriba y por dentro. Y la quimioterapia lo que hace es sencillamente curarse en salud. Lo destruyo todo por si acaso. Entonces hacemos que todo el tratamiento junto sea más eficaz. ¿Qué pasa con el CARRAS? Y dices, pues hacer lo mismo con el CARRAS. El CARRAS es más difícil
De hecho, el CARRAS es una mutación que podemos encontrar incluso en los pólipos, los adenomas, que ni siquiera es cáncer, que son tumores benignos que con el paso de los años sí que pueden malignizar. Y el CARRAS es una mutación que aparece muy rápido en ese proceso en que se genera el cáncer. El CARRAS es una proteína que nos ha costado mucho encontrar la manera de ir a bloquearla. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió hace unos años? Que por estudios de cristalografía, es decir, es que entran aquí ya ingenieros de todo tipo, vieron que la proteína del CARRAS tiene un pequeño bolsillo que tenemos la capacidad de meter en ese pequeño bolsillo un medicamento que evita que se active la proteína. Entonces ahora ya hay inhibidores para una mutación muy concreta de CARRAS, porque hay varios tipos, que se llama CARRAS G12C, y luego ahora ya están saliendo otros inhibidores para otras proteínas de CARRAS. Es decir, que estamos todavía un paso previo a los inhibidores de BRAF, pero avanzando bastante rápido. Y hay ensayos clínicos ya abiertos para estas mutaciones. ¿Me he explicado más o menos? Tenemos tiempo para una pregunta más, si quieren. Por cierto, luego me tienen que decir cuando nos tomemos algo ahí por qué no les ha gustado el QR. No he conseguido ninguna pregunta en el QR. ¿Qué he hecho mal? ¿No será que no le ha funcionado a alguien? ¿No? Simplemente no les ha gustado el QR. ¿Tú has mandado una? Micrófono aquí, por favor. Ha picado. Era la de la IA. Qué conveniente. ¿Tenemos una pregunta, sí? Pues ahí tenemos tiempo, 3 minutos para otro reto. No, Nada. 4, 5. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia y comentarte que te lo he enviado también por QR, pero no te ha llegado. A ver. Bueno, mi pregunta no sé si es pertinente, pero bueno, os quería preguntar. Mis padres ambos murieron de cáncer. Yo me han detectado también un cáncer de páncreas. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay dentro de la genética de poder prevenir de cara a mis hijos? Si hay algún estudio genético, porque es una de las cosas que estoy ahí batallando para ver si podemos tener información para prevenir. Claro, esto es muy importante. Gracias. Exacto. De hecho, en el servicio de oncología que le estén llevando, siempre en la primera visita habitualmente recogemos los antecedentes familiares que hay y ahí sí se ve que hay veces que hay antecedentes pero que no hay un patrón, que parece como es que tengo muchos familiares, ¿no? O sea, es importante que sean familiares de primer grado o que haya como una coherencia en la línea familiar, ¿no? Pues mira, es que por parte de madre pues hay varios casos, demás. Entonces, eso se evalúa, que eso hay en todos los hospitales, unidades de alto riesgo de cáncer hereditario. Y ahí lo que se hace es recoger la información de todos los casos que ha habido en la familia y sí que se hace, si se considera que puede existir un patrón hereditario, sí que se puede hacer un test, que se suele hacer en sangre, porque esto al final está en las células sanas, que son las que pueden tener la posibilidad de que en el futuro se pudiera llegar a generar un determinado tipo de tumor. Y eso sí que con los resultados de ese análisis genético en las células extraídas de la sangre se ve si hay alguna alteración molecular que pudiera ayudar a entender que hay un patrón hereditario. Hay veces que se hace el test y que no se encuentra. Y que lo que nos dicen es, bueno, no hemos encontrado la alteración, sin embargo, consideramos que merece la pena pues, que se empiecen a hacer determinados controles a partir de cierta edad, ¿no? Pues para los niños, las niñas, dependiendo un poco de lo que se vea en ese patrón familiar. Es decir, que esto existe ya y son unidades de alto riesgo de cáncer hereditario. Gracias, Elena. Hay algo muy importante que ya he explicado, que es, si sabemos que esto ocurre, si no hay medicamentos, pues sí, los empieza a ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha publicado hace poco los resultados de un estudio en el que nosotros hemos participado con un primo hermano, ¿no? con inmunoterapia, en el que nosotros lo administramos a pacientes que pueden responder a la inmunoterapia, pero es que lo que se veía en algún paciente que por el motivo que fuera le tuvieron que hacer una colonoscopia, que es que desaparecían los pólipos, que como os he dicho son benignos. Entonces, claro, esto es, vaya, si desaparecen los pólipos, se podría llegar a administrar este tratamiento a personas con poliposis adenomatosa familiar, lo que sea, para evitar tener que hacer una colectomía, no es decir, quitar todo el colon solo como algo preventivo y evitar cirugías invasivas, amputativas, es decir, que sobre eso se está trabajando mucho también. Gracias, Elena.
Llegamos a nuestro tiempo. Les recuerdo que ahora cuando salgamos podemos tomar algo healthy, sano, aquí fuera y atacar el exposoma. A nuestros... Efectivamente, el exposoma. Además, hoy sopla mucho el viento, mejor quedarnos aquí calentitos. Además de agradeceros por haber participado y haber contado vuestra historia y vuestro conocimiento, dos cosas. Una, les quiero decir que en abril nos vemos el día 28 para la segunda sesión de las Biotalks de este año, que como les ha dicho antes Bianca, alternan mes sí y mes no. Innovación en acción, ensayos clínicos de fase 1 y su impacto en el paciente. Y porque me ha llegado con cierta urgencia, antes de cerrar necesito que resuelvas el misterio. Parece que hay más personas que se han picado. Que hay más preguntas. Vale. ¿Seguimos entonces? Vale, un minuto. ¿Qué significa machete, por favor? Sí, un acrónimo en inglés de Molecular Alteration of Chromosomes with Engineered Tandem Elements. A ver, la ciencia... Machete mucho mejor. Machete mucho mejor. A ver, esto lo inventé en Estados Unidos, yo soy latino, entonces, bueno, cortar genomas, machete, como que, bueno, hay un poco de publicidad, digamos. Branding. Gracias. ¿Dónde está el micrófono? En el QR. Fantástico. ¿Sí? Eso no es un alert, ¿eh? Vamos a ver. ¿A quién se hace el estudio molecular genético y a quién no? ¿De qué depende? ¿Desde el criterio médico, de la comunidad autónoma? ¿Todo el mundo debería tener acceso, sí o no? Creo que, Elena... Sí, es muy pertinente esta pregunta porque sí que es verdad que hay heterogeneidad en nuestro país, sobre todo en cuanto a acceso a fármacos. Eso cada comisión farmacoterapéutica local pues toma sus decisiones, pero sí que tengo que decir que en cuanto al estudio molecular es una realidad en todo el país. En todas las comunidades autónomas se puede hacer un estudio molecular cuando está indicado. Entonces, está indicado en situaciones concretas para cada tipo de tumor. Normalmente esta decisión la toma el oncólogo porque suele ir vinculado a algún tratamiento, alguna terapia dirigida. Pero, por ejemplo, en pacientes hay veces que se operan pues, un tumor de colon o un tumor de mama, miramos también algunos factores para ver si tenemos que hacer algún tratamiento posterior. Es decir, que esta decisión prácticamente siempre la toma el oncólogo y es un acceso universal. Es decir, que no nos van a decir que no cuando hay una indicación terapéutica detrás. ¿Hay alguna tecnología o, por ejemplo, la biopsia líquida? La biopsia líquida en nuestro país ni en Europa no está reembolsada. Eso es algo que hacemos en un contexto de investigación, pero que si consideramos que el paciente se puede beneficiar, tenemos la manera, en la inmensa mayoría de hospitales, de poder ofrecerlo cuando pueda haber un beneficio terapéutico detrás. Es decir, que la suele indicar el oncólogo y es un acceso universal. Está reembolsado. Fantástico, pues ahora sí que he agotado las preguntas que tenía aquí. Han llegado vuestras preguntas. Tarde, pero han llegado. Funciona. Lo puliré. Ahora sí, muchísimas gracias por haber pasado esta tarde con nosotros. Os recuerdo que esto luego existe en forma digital por si lo queréis compartir y que lleguemos a más personas. Y si os habéis quedado con preguntas en el tintero, que se os han ocurrido ahora, que son más personales, tenemos un ratito aquí fuera. Muchas gracias. Muchas gracias.